muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra quinta clase acerca de Daniel, el capítulo 11. Gracias por estar allí súper conectados. A todos los que se han unido también a través de TikTok y al Meet privado. Gracias por su asistencia, por el apoyo a este proyecto. Y antes de iniciar, yo quiero mostrarles algo bueno, ustedes lo están viendo allí en sus pantallas y pues es lo que se había prometido en el curso. Entonces allí tenemos todas las 6 presentaciones, ¿sí? Las 6 presentaciones. Tenemos también el diagrama que vimos en la clase número 1. Ahí ustedes lo pueden ver, lo pueden repasar una y otra vez. También ya está también tenemos nuestro libro. Allí se encuentra ya el libro, ya está terminado, ya pues le diseñamos una portada bien bonita. Hay pues una serie de dedicatorias y pues el libro está muy completo, está cada una de las clases, está allí mucho más detallado, varios aspectos que tal vez no alcanzamos a ver en nuestras clases en vivo, pero ustedes las pueden repasar en este libro que está bastante bueno. Es un libro facilito de leer, apenas tiene como 52, 53 hojas. En algunos hay algunos gráficos que hoy vamos a ver algunos, pero que son de suma importancia para poder entender pues mucho de lo que vamos a ver en la clase de hoy y lo que tiene que ver con esta profecía de Daniel, el capítulo 11, todo lo que abarca, todo lo que toca. Se va a ver, por ejemplo, aquí por qué se le llama el rey del norte, cuál es el punto importante. Hay varios mapas para poder entender varios símbolos de los que se encuentran allí. Estos símbolos vamos a ver hoy, estos mapas los vamos a ver en la clase de hoy, pero es para que ustedes puedan allí tener en mente, puedan tener ustedes este libro que se ha escrito con mucho cariño y esto tiene que ver con lo que vamos a ver en nuestra última clase, el día domingo, con nuestra última clase. Y bueno, esperemos que todo esto sea de gran bendición. Y hay un regalo adicional con todo este material, que este es un diagrama que se ha diseñado. Voy a aumentar aquí. Este es un diagrama que se diseñó especialmente. Este diagrama es como la línea de tiempo, la línea de tiempo profética, así la he llamado. Y en esta línea, sí, o en todo este pequeño, en esta línea de tiempo profética, se han descrito, por ejemplo, los sucesos, varios de los sucesos que van a pasar a partir del inicio, del fin, bueno, del comienzo del tiempo del fin, que es en 1798, hasta el cierre del tiempo de gracia. Aquí hay varios de esos eventos, hay muchos versículos bíblicos. Por ejemplo, este punto muy importante, la apostasía alfa y omega, ese va a ser el próximo curso que estaremos dictando, más o menos en un mes. Ya estamos preparando todo el material, estamos preparando el libro que vamos a regalar. Y este tema de suma importancia, la apostasía alfa y omega, es lo que nos va a permitir estar mucho más apercibidos de las cosas que han de suceder pronto, especialmente antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, para que tengan en cuenta, se va a hablar del zarandeo, la lluvia tardía, el fuerte pregón, cómo crece el espiritismo en formas disfrazadas, precisamente en ese tiempo de angustia. Viene la falsificación de la segunda venida de Cristo, muy importante esto tenerlo en cuenta. Esto lo vimos en la clase de Mateo 24. Las plagas postreras, y bueno, todo lo que está por suceder en todo este tiempo, lo que va a pasar. Entonces se describe, por ejemplo, cuál es la fase 1 de la ley dominical, cuál es la fase 2 de la ley dominical, también la declaración de paz mundial y la ley, la fase 3 de la ley dominical, que ya es referente al decreto de muerte. Así que son muchos detalles. Es un regalo que queremos darles a todos los que han adquirido el curso.
Este diagrama les va a permitir también conocer en qué tiempo estamos, en qué tiempo nos falta, en teoría, cuánto tiempo nos faltaría, pero todos estos sucesos, todo este cuadro ha sido realmente pues preparado, este cuadro ha sido pues una dedicación muy importante de tiempo a fin de que todos los que han adquirido el material lo puedan tener y si ustedes lo desean también lo pueden imprimir, lo pueden estudiar, lo pueden regalar, son materiales que realmente van a ayudar mucho a nuestro crecimiento espiritual y pues bueno, todo esto lo van a tener, todo esto ya lo tienen ustedes y esto lo voy a enviar a los correos electrónicos y también al WhatsApp para que ustedes puedan allí descargar estos archivos, los puedan estudiar, los puedan imprimir si así lo desean y lo puedan compartir con muchas personas, puedan compartir todo este conocimiento. Así que antes de iniciar nuestra clase, yo quería mostrarles todo lo referente, todo lo que está allí como material de estudio. Y también voy a compartirles, esto sí, permítanme un segundo, también les voy a compartir la página donde se encuentra toda, absolutamente toda. Voy a ponerlo aquí un momento, por favor. Aquí está. Voy a compartirles aquí todos los cursos que ya se han dictado. Aquí se encuentran todas las clases. Ya mañana se va a subir la clase 5. Pasado mañana se sube finalmente pues la clase 6. Y por último, pues bueno, ya cuando esté completo. El hecho es que voy a compartirles este enlace donde allí están todas las clases que ya hemos visto, todas las clases que ya hemos visto y que van a poder ustedes repasar todas las veces que lo deseen, todas las veces que quieran y tengan muy bien afianzado este conocimiento acerca de Daniel, el capítulo 11. Entonces, los quiero invitar ahora sí para que tengamos una palabra de oración y podamos estudiar. El tema de hoy está un poquito denso, tiene bastantes detalles, vamos a ver muchos versículos bíblicos y vamos a ver sobre todo muchas partes simbólicas bueno, vamos a ver un poquito hasta de arqueología bíblica hoy, un poquito de arqueología bíblica y con el fin de que podamos entender muchas cosas de las que habla el profeta Daniel en el capítulo 11 y nuestro estudio se va a centrar en los versículos 40 al 45. Ese va a ser el centro de nuestro estudio en esta noche. Así que los invito para que oremos y que Dios nos guíe y nos ayude en este estudio de esta noche. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por una noche más, por una clase más. Ya esta es nuestra antepenúltima clase. Queremos implorar que tu Santo Espíritu nos guíe para nuestro estudio de esta noche y que a través de tu palabra nos hables y nos muestres todo lo que ha de acontecer. Permítenos entender, amplía nuestra mente para entender un poco más lo que hemos estudiado durante este tiempo y que esto reafirme mucho más nuestra fe y estemos completamente convencidos de lo porvenir, pero sobre todo que aprendamos a depender de ti. Por favor, bendice a cada estudiante, bendice a cada persona y acompáñanos en el nombre de Jesús, en sus méritos. Amén, Señor. Amén y amén. Pues bien, Daniel, capítulo 11, versículos 40 al 45. Lo primero que vamos a hacer es leerlo de recorrido. Vamos a leer estos versículos de recorrido y vamos a ir explicando parte por parte, punto por punto. Nos dice Daniel 11, versículo 40. Al cabo del tiempo, ¿sí? Al cabo del tiempo o al cabo de un tiempo, dice otras versiones, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá y pasará. Versículo 41. Entrará en la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Se apodera de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y de Etiopía los seguirán.
Versículo 44, pero noticias del norte y del oriente lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Versículo 45, plantará las tiendas de su palacio entre el mar, o los mares, dice otra versión, ¿sí? Y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Si lo leemos de esta manera, va a ser bastante confuso. Si no hemos entendido lo que habla Daniel 11 desde el versículo 1 hasta el versículo 39, va a ser mucho más confuso. Por eso nos tomamos este tiempo para poder explicar qué era lo que hablaban estos versículos. Entonces ya hemos visto que habla de la supremacía papal, hemos visto que habla de los 1260 días o los 1260 años, hemos visto los paralelismos con Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8, hemos visto por qué pisotea el continuo, hemos visto el tiempo de supremacía papal, que hizo lo que bien quiso, pisoteó el santuario, pisoteó el continuo, referente a todo lo que es el servicio de santuario e inclusive ponerse en el lugar de Cristo, que es lo que significa la palabra anticristo, el que se pone en el lugar de Cristo como tal. Entonces, por eso es importante haber estudiado todos estos versículos anteriores. Ahora sí, vamos a ir a dos grandes, bueno, vamos a ir a seguir estudiando esta parte. Ahora, es muy importante entender la estructura profética de Daniel capítulo 8 al 12. Como les decía en clases anteriores, estos capítulos corresponden a un solo libro. Todos estos capítulos son un solo libro o un solo rollo si lo ponemos en el lenguaje bíblico. Entonces es importante entender que aquí también tiene que ver parte de los 2300 días o la profecía de las 2300 tardes y mañanas o 2300 días, la ampliación también de todo lo que pasa desde el momento en que Artajerjes da esa orden hasta el fin del conflicto o la gran controversia. Entonces vamos a ir a ver el marco, vamos a ir a ver ese marco. Porque resulta que Daniel 11 es un complemento de todo lo que se ha hablado en Daniel 8, especialmente de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Básicamente en este capítulo o en esta parte, bueno, como nosotros conocemos el capítulo 11, es aquí donde Dios le revela a Daniel lo que ha de acontecer hasta que termine el gran conflicto entre el bien y el mal. Dios le reveló básicamente todo lo que tiene que ver con el fin del mundo, todo lo que tiene que ver con el papado, la persecución final, pero vamos a ver que al final la visión es tan grande que Daniel no la entiende. Daniel no la va a entender y vamos a entender por qué Daniel no la entendió. Eso va a ser en nuestra última clase. ¿Por qué Daniel no entendió la visión? Porque finalmente después de todo esto, después de que se enferma, se recupera, sigue en la visión, a pesar de la explicación de Gabriel, Daniel no entiende. Y fue a la tumba sin entender esta profecía. ¿Mm? Versículo 40. Vamos a ir allí. Daniel, capítulo 11, versículo 40. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, hablando del rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él, o sea, el rey del sur, como una tempestad, con carros, gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá y pasará. Ahora, ¿en qué parte de la historia me está situando este versículo? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Cuando dice, al cabo del tiempo, ¿sí? Una mejor traducción es tiempo del fin. ¿Sí? Una mejor traducción es en el tiempo del fin, es decir, en 1798. Entonces, me está situando exactamente en el punto donde, donde viene entonces la caída del imperio papal, 1798, cuando Napoleón, por medio de su general Berthier, toma preso al Papa Pío VI, ¿sí? Y Francia se declara como un país enteramente ateo. Es bien importante ese dato, porque más adelante se nombra a Egipto, pero dirán ustedes, ¿y Egipto qué tiene que ver? Ya vamos para allá, vamos a ir por partes. ¿Mm? Entonces, básicamente dice que el rey del sur contenderá con él. Este rey del sur,
tenemos que ir a ver quién es. Daniel 11, versículos 5 y 8. Daniel 11, versículo 5 nos dice, el rey del sur se hará fuerte, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, y su dominio será grande. Versículo 8. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos, y de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Durante años se mantendrá él alejado del rey del norte. Entonces fíjense que allí pasa cosas muy interesantes. Pasan dos cosas interesantes. El rey del sur va a tener primero un poderío muy grande. Y segundo, dice que todas las imágenes fundidas de sus ídolos, ¿sí? Sus objetos, serán llevados a Egipto. Y durante años se mantendrá alejado del rey del norte. Ahora, si el rey del norte es el papado, el rey del sur tiene que ser un rey o un reino que está contemporáneo a esa época. Entonces, si el rey del norte es el papado, que llegó a su fin, o bueno, recibió la herida mortal en 1798, quiere decir entonces que el rey del sur es alguien que existió de manera paralela al rey del norte. Por ende, no se le puede aplicar, o esta interpretación del rey del sur no se le puede aplicar a un tiempo anterior al rey del norte. No se le podría aplicar. Entonces, el rey del sur nos dice aquí que sería Egipto, ¿vale? Vamos bien. Pero es un símbolo. Más adelante en el versículo, exactamente en el versículo 43, nuevamente se nombra a Egipto. Pero tenemos que entender que Daniel, al ser un libro profético, habla en símbolos. Vamos por partes, vamos por partes. Entonces, en ese orden de ideas, Egipto tiene que representar algo, porque es un lenguaje simbólico. ¿Mm? En la Biblia, el norte es el cielo. El sur viene a ser el suelo, y también entendemos o miramos el oriente y el occidente. Aquí vamos a mirar algo muy interesante, que ustedes lo pueden encontrar, allí en la pantalla. ¿Mm? Lo pueden encontrar aquí en la pantalla. Fíjense algo importante, y es cómo son los puntos cardinales espirituales. Entonces, el norte y el oriente le pertenecen a Dios, ¿sí? El norte y el oriente le pertenecen a Dios. ¿Por qué? Porque el norte, ¿sí? Este norte, básicamente es donde Dios está, ¿sí? Y el oriente es de donde Jesús viene. Por ende, el norte, ¿sí? El norte y el oriente le pertenecen a Dios. Pero el sur y el occidente le pertenecen al enemigo. ¿Por qué? Porque básicamente el sur es donde está el momento más oscuro. Es donde está el momento más oscuro. Es donde básicamente en estas horas de la noche, donde la mayor parte de la oscuridad se encuentra. Y es donde Satanás hace la mayor parte de sus obras. De hecho, Jesús le dijo a Judas, esta es tu hora de las tinieblas. Entonces, por ende, dentro de los puntos cardinales espirituales, encontramos que el norte y el oriente, perdón, le pertenecen a Dios, porque son las horas donde más alumbra el día, es donde más luz hay. Y el trono de Dios se encuentra en el norte, y en el oriente es de donde Jesús viene. De hecho, la sierva del Señor indica que Jesús vendrá por el oriente, ¿sí? Más o menos por lo que se llama el cinturón de Orión, ¿vale? Por el cinturón de Orión. Así que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque más adelante en Daniel 11 dice que al rey del norte, eh, llegarán noticias del norte y del oriente y lo turbarán. Pareciera algo contradictorio, porque hemos dicho que el rey del norte es el papado, pero estamos viendo que en el norte está el trono de Dios. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué entonces al papado se le llama rey del norte si Dios tiene su trono en el norte? La respuesta es muy sencilla. Recuerden lo que significa la palabra anticristo, el que se pone en el lugar de Cristo. ¿Sí? La palabra anti no solo significa contra, sino que significa en lugar de. Por ende, el anticristo es el que se pone en lugar o en el lugar de Cristo.
Y hemos visto que el papado se coloca en el lugar de Cristo, adjudicándose cosas y poderes que solo le competen y le corresponde pues a Dios, que eso le corresponde. Entonces tengamos en cuenta estos de los puntos cardinales. Esto ustedes lo pueden encontrar en el libro que les mostré, muy por encima, que ya está listo. Esto lo pueden encontrar mucho más detalle en nuestro libro. Ahora, um, vamos a ir a entender qué es lo que significa el rey del sur o Egipto, ¿sí? O Egipto en el lenguaje bíblico. ¿Qué es lo que significa? Ahora, fíjense algo interesante y es que el rey del sur es comparado con Egipto porque es un símbolo del ateísmo. Vamos a ir a revelar quién es el rey del sur exactamente en los versículos 40 al 45, ¿sí? O más antes, porque también aparece. Entonces, Egipto Egipto, teniendo en cuenta lo que hemos leído en el versículo 5 y en el versículo 8, Egipto es un símbolo completo de ateísmo, pero también es representado como un símbolo de politeísmo. De cualquier forma, es un poder, es un país que siempre está en contra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender nosotros este símbolo de ateísmo? Vamos a ir a Éxodo el capítulo 5 y el versículo 2. Éxodo el capítulo 5 y el versículo 2. Y hubo estas palabras, perdón, que declara el faraón, son muy similares a muchas palabras que se declararon en la Revolución Francesa. Son muy similares. Éxodo 5, versículo 2 nos dice lo siguiente. Pero el faraón respondió, ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces, aquí hay algo muy importante y es que durante el tiempo de la Revolución Francesa, este país se declaró completamente ateo y declaró palabras muy similares. ¿Acaso quién es Dios? Yo no conozco a Dios. No quiero conocer a Dios. Aquí nos dejamos guiar por la diosa de la razón. De hecho, en la Revolución Francesa quemaron las Biblias, ya lo vamos a ver más adelante, prohibieron obviamente su proliferación, su reproducción, y en una de sus cartas, o en la carta de lo que pasó en ese año, se declararon un país completamente ateo. Entonces, Egipto es un símbolo de ateísmo y se le aplica exactamente a Francia a partir de la Revolución Francesa. ¿Dónde se vio precisamente? Entre el año de 1793 y 1798, que fueron los años en donde se llevó esta Revolución Francesa. Entonces, imagínense ustedes que durante muchos años, esta iglesia apóstata, la iglesia romana, oprimió tanto a las personas en Europa, las oprimió de tal manera que eso era como una olla hirviendo, era como una olla a presión. Simplemente este país se levanta y dice, aquí no va a haber más papado, aquí no va a haber más. Si este es el Dios que predica esta gente, si este es el Dios, no me interesa conocer ese Dios. Y entonces hubo un rechazo a la Biblia, al cristianismo, y finalmente es cuando en medio de esa revolución francesa se declaran un país ateo, declaran su adoración a la diosa de la razón y el Papa Pío VI es llevado en cautiverio, es llevado preso y pues de hecho muere preso. Sí, Pío VI muere preso. Ese hecho es lo que se conoce en Apocalipsis 13 como la herida mortal, porque se piensa que el papado murió allí. Se pensaba que el papado no iba a volver a existir nunca más. Sin embargo, va a volver a resurgir como pasó en aquel tiempo. Volverá a resurgir. Todavía no ha resurgido como tiene que ser. Todavía no, pero va a resurgir posteriormente. Va a resurgir. Entonces, vamos a ir a leer, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11 y versículos 7 y 8, porque ese rechazo a la Biblia, como les comenté, los llevó a que quemaran la Biblia, ustedes lo pueden ver aquí,
La imagen que está, oh, perdón, la imagen que está aquí a su izquierda corresponde a esa carta donde Francia se declara como un país enteramente ateo. De hecho, cuando ustedes vean la presentación un poco más grande, ustedes pueden ver que esta carta fue firmada exactamente en el año de 1789. 1789, donde se declararon ateos. Y esta imagen que corresponde a que está aquí a su derecha, obviamente esto es hecho con inteligencia artificial, pero es una recreación de lo que hicieron en la plaza central de París y quemaron las Biblias. Ahora, ¿qué tiene que ver Apocalipsis 7? Vamos a ir, Apocalipsis 11, perdón. Vamos a ir allí, Apocalipsis 11, versículos 7 y 8, que nos dice lo siguiente. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Versículo 8, fíjense. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llaman Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, fíjense algo importante y es que aquí dice que nuestro Señor también fue crucificado en Sodoma y Egipto. Sabemos que Jesús no fue crucificado allí, ni en Sodoma ni en Egipto, fue crucificado en Jerusalén. Pero ¿por qué lo dice esto? Fíjense que aquí hay algo muy importante y es que en el versículo 4 se está hablando de un tema interesante que habla de los dos testigos. Los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando en el versículo 7 dice que la bestia, ¿sí? Que es que una bestia hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, se está refiriendo en el momento exacto donde la Biblia es quemada. Los dos testigos son quemados. Dicen que sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en un sentido espiritual se llaman Sodoma y Egipto. Entonces, esto corresponde a este momento. ¿Por qué también a Francia se le llama Sodoma? Pues bueno, a raíz de toda esta revolución francesa, pues también hubo una revolución de carácter sexual. Y pues bueno, obviamente no puedo nombrar esto mucho, ni con detalle, porque si no me bajan el video, pero solo imagínense que se llegó a un nivel de libertinaje bastante grande. Obviamente, al declararse un país ateo, el Espíritu Santo no estaba allí. Como quemaron las Biblias, pues no había una regla de fe y pues se entregaron a grandísimos vejámenes y actos de carácter sexual los unos con los otros. Por eso se le llama Sodoma y Egipto por el hecho de ser un país enteramente ateo, con una ideología enteramente atea, completamente atea. Así que en ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, hemos conocido que el rey del sur o la identidad del rey del sur, que es Egipto, en realidad para este punto es Francia. Todo lo que pasó o parte de lo que pasó en la Revolución Francesa y cómo fue que a raíz de eso fue que se declararon un país enteramente ateo y también pues quemaron allí las Biblias. Así que junto con la intención de quemar esas Biblias, también había una intención firme de quemar, bueno, de acabar completamente con el papado y con cualquier rastro del papado para que nunca más existiera esa persecución, esa grandísima persecución que se presentó durante 1260 años. Vamos bien ahí. Bien, tenemos que avanzar. Hay mucho, mucho que contar todavía. Ahora, el versículo 40 también habla de que el rey del norte se levantará contra el rey del sur como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Ahora, ¿qué es lo que significa esto de inundación, tempestad, que va a entrar por las tierras? Pues bien, básicamente, posteriormente a ello, cuando ya el papado se recupera, contraataca violentamente contra el ateísmo y el secularismo mundial. Entonces, cuando se levanta el papado, cuando el papado precisamente empieza de nuevo a tratar de resurgir, se va en contra de todo lo que se llama ateísmo, se va en contra de todo lo que es el secularismo mundial. Y empieza una guerra, lo que también se conoce como una guerra santa, eso fue parte o es otra parte de lo de la guerra santa, donde se pretende acabar con estos dos puntos, tanto con el ateísmo como con el secularismo mundial.
Esta es la razón por la cual muchas personas que son ateas se pegan solo de esta parte de la historia para decir que Dios es malo y para afirmar su no creencia en Dios. Pero el desconocimiento completo de la historia es lo que hace que estos muchachos sigan pensando de esa manera. ¿A qué se refiere cuando dice que con carros, caballería y navíos? Pues básicamente es el poderío militar e industrial de la guerra, un control financiero y un dominio de las redes de comercio global, porque lo tuvieron durante mucho tiempo, hablando del papado. Inundación e invasión. Fíjense ustedes que hay algo muy importante, y es que Apocalipsis 13:3 habla de que su herida mortal va a ser sanada. ¿La sufrió en 1798? Sí, pero finalmente la herida, esa herida mortal que recibieron, va a ser sanada nuevamente. Es decir, que el papado recuperará el poderío que había perdido en 1798, pero va a ser peor, va a ser mucho peor, con toda la tecnología que tenemos hoy en día, hablando de drones, hablando de aviones de combate que no son tripulados, ahora son tripulados con inteligencia artificial. Y uno pensaría que ver la película Terminator 2 sería una locura, pero pues realmente no está tan loco ni tan alejado de lo que podría pasar, de lo que podría. No que nos invadieran las máquinas, sino me refiero al uso de que por medio de computadoras, pues ya la mano humana pues no va a ser la que acabe con muchas vidas, especialmente las de los hijos de Dios. No es tan descabellado, no digo que vaya a pasar exactamente igual que en Terminator 2, pero allí se nos puede dar una idea de lo que puede pasar. Así que cuando su herida mortal sea sanada, el papado va a ir de una manera violenta contra el ateísmo, contra el secularismo mundial, de tal forma que en esa unión entre iglesia y Estado, aún los ateos van a ser creyentes, pero muchos de ellos van a ser engañados con el falso Cristo. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Ahora, súper importante esta parte. Súper importante esta parte. Ya vamos para el Rey del Norte. Ya vamos para allá, porque fíjense que tengo dos declaraciones muy importantes que leer. Dice la primera, eso lo encuentran en un libro que se llama Roma desde la caída hasta el Imperio Occidental en 1797. Fíjense lo siguiente. El objetivo del directorio francés era destruir el gobierno pontificio, pues ese era el enemigo irreconciliable de la República. Al anciano Papa Pío VI se le pidió que dejara el gobierno temporal, pero cuando rehusó a hacerlo, lo arrastraron al altar eh, de los anillos, perdón, lo arrastraron hasta el altar. Le fueron quitados sus anillos o le fueron arrancados de los dedos y finalmente, después de declarar que su poder temporal había sido abolido, los vencedores llevaron al Papa cautivo al convento de donde nunca regresó. Las posesiones temporales del clero y de los monjes fueron declarados propiedad nacional y los dueños fueron echados a la cárcel. El papado se había extinguido. No quedaba ni un vestigio de su existencia y ninguno de los poderes católicos romanos levantó un solo dedo para defenderlo. La ciudad eterna ya no tenía príncipe ni pontífice. Su obispo estaba cautivo, moribundo en tierras extranjeras, y ya se había dado el decreto de que no se permitiría que un sucesor ocupara su lugar. Esto fue lo que pasó en esta primera fase en Daniel 11:40. Esto fue lo que hizo la Revolución Francesa. Esto fue lo que se conoce como la herida mortal. Todo esto pasó. Imagínense ustedes, en un solo versículo, todo lo que ha pasado. Y se nos ha ido un poquitico más de la mitad del tiempo. Muy bien. Contenderá o acorneará. Contenderá o acorneará. Finalmente, allí, después de esa pelea, pues muchos países se volvieron ateos, pero allí es donde se levantan dos grandes corrientes económicas, corrientes políticas,
Y pues actualmente todos vemos que hay una guerra entre esas dos potencias. ¿Cuáles son esas dos potencias ideológicas? Capitalismo y comunismo. El capitalismo entonces nace en Estados Unidos, ¿sí? Y de una manera enteramente irónica, el papado detesta el comunismo. Entonces, en Estados Unidos nace el capitalismo y el comunismo nace en lo que son pues países un poco más extremos de Europa, ¿vale? Pero el papa aborrece o el papado de esta manera. Es como cuando uno ve que hay unas razas de perritos que al verse en el espejo ladran a su imagen. Entonces es como el perrito que se ve en el espejo, se ladra porque piensa que es otro ente, pero en realidad es el mismo, simplemente que está ladrando a su reflejo, detesta su propio reflejo. Lo mismo pasa con el papado y el comunismo, se parecen mucho. Ambos son absolutistas, totalitarios, pisan los derechos de la conciencia. En el comunismo usted no tiene conciencia, ¿sí? No tiene libertad de conciencia, ¿sí? Ambos tienen una especie de policía secreta, quitan la libertad de conciencia y pisotean a los santos del Altísimo. De hecho, en un país comunista es enteramente prohibido hablar de religión. Y hay muchos ejemplos de eso. Está Corea del Norte, mucho tiempo la madre Rusia, ¿sí? O lo que se conocía como la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Tenemos el caso, por ejemplo, de las manifestaciones que se hacen en contra de aquellos que profesan su religión, ¿m? Alegando que es un país laico, pero pues quieren volverlo todo un gobierno absolutista. Entonces, nacen estas dos corrientes a partir de ese punto. ¿M? Y el mundo se divide en eso. El capitalismo promueve libertad de culto, libertad civil, bien, pero no se mezcla religión con gobierno civil o con política. Pero el comunismo quita la libertad de conciencia, promueve un gobierno absolutista y quitando la libertad de conciencia de las personas. Allí no se puede adorar a Dios conforme a los dictámenes de su conciencia. Bien, es por eso que hay eh, una guerra tremenda entre ellos. Ahora, el rey del norte, el rey del norte. Jeremías 46. Vamos a ir allí. Vamos ahora a mirar un poco más acerca del rey del norte. Jeremías capítulo 46, versículo 2. Vamos a ir allí. Jeremías 46 y el versículo 2. Jeremías 46, versículo 2. Fíjense lo que dice. Acerca de Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates, en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Entonces vuelve y se nombra Egipto. Se nombra a Nabucodonosor. Bien. Si lo vemos aquí en el mapa, Egipto se encuentra ubicado en este punto. Babilonia está ubicado en este punto. ¿Vamos bien? Vamos bien. Dirán ustedes, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Por qué el rey del norte? ¿Sí? ¿Por qué a Babilonia se le llama el rey del norte? Ya vamos para allá. Jeremías 46, versículo 6. Jeremías 46 y el versículo 6 nos dice, no huya el ligero ni escape el valiente, al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron. Entonces, el río Éufrates, aquí estaba Babilonia, ¿sí? Para este punto, creo que este es el Tigris y este es el Éufrates. Bien, el Éufrates es este río que ustedes están viendo por acá. Aquí estaba Babilonia y aquí se encuentra Egipto. Dicen que no huyan al norte. El norte en teoría queda hacia este punto cardinal. Ahora, hay algo muy importante. ¿Por qué a Babilonia se le llama el rey del norte? ¿Por qué Jeremías? ¿Por qué entonces Daniel ubica a Babilonia como el rey del norte si Babilonia quedaba al oriente? La respuesta es muy sencilla. Si Babilonia salía derechito a invadir, por ejemplo, Jerusalén, o salía derechito a invadir Egipto, se encontraba con, voy a ponerlo aquí, se encontraba
con este terreno que estoy describiendo acá o que estoy mostrando en la pantalla. Todo este terreno que abarca aquí es el gran desierto de Arabia. Es imposible pasar por allí, aún con la tecnología actual. Es completamente imposible atravesar este punto, todo este punto del desierto de Arabia, porque la gente moriría. Entonces lo que hizo Babilonia, como ustedes lo están viendo en la pantalla, fue tomar este camino, ir del norte y luego descender. Esa es la razón por la cual a Babilonia se le llama el rey del norte. Ahora, espiritualmente nosotros sabemos que Babilonia, ¿sí? Esa Babilonia, esa gran Babilonia, es el papado de Roma. Entonces, ahí tenemos el símbolo, aquí tenemos el cumplimiento. Babilonia, rey del norte. El papado, rey del norte, ¿sí? Que usurpó el lugar de Dios, que usurpa o está en el lugar de Dios y va a ir a invadir la tierra santa. Jerusalén es este monte santo, Jerusalén es la tierra santa. Así que esta es la razón por la cual se le llama el rey del norte. Entonces, cuando Babilonia, ¿sí? Cuando Babilonia llega a Jerusalén, llega por el norte. Vamos a comprobarlo. Jeremías capítulo 1. Jeremías el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 14. Jeremías capítulo 1, versículo 14. Y este punto, o para el contexto de lo que estamos hablando de la historia, es cuando Dios le dice a Jeremías que Jerusalén sería destruida por Babilonia. Jeremías 1:14 dice, me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Ahí le estaba anunciando a Jeremías que vendría la destrucción de Jerusalén de manos del rey de Babilonia. Por eso a Babilonia se le llama el rey del norte, o se le decía que venía del norte. Ese punto rojo o esta línea roja es la que demarca cuál fue el trayecto que tomó Nabucodonosor para destruir Jerusalén y posteriormente invadir las tierras de Libia y de Egipto. Aquí tenemos en este punto de la presentación. Ahora, recordemos los puntos cardinales que habíamos visto anteriormente. El norte y el oriente le corresponden a Jehová de los ejércitos, le corresponde a Dios. Uy, ¿qué pasó aquí? Un momento. Eso. Estos puntos cardinales le corresponden a Dios y esto les corresponde al enemigo. Cuando hablamos del rey del sur, es el rey de las tinieblas, hablamos de todo lo que es ateísmo, a todo lo que es politeísmo, a todo lo que es nueva era, a todo este punto de la historia. Y cuando hablamos del norte, estamos hablando de lo que es la verdadera adoración al Dios del cielo. Según el Salmo 48, versículos 1 y 2, nos dice que el trono de Dios se encuentra al norte. Por ende, el verdadero rey del norte es Dios. Y el papado usurpa su lugar, haciéndose llamar rey del norte, haciendo que, o tomando el lugar que no le corresponde, un lugar que no le corresponde. Daniel capítulo 11, versículo 41. Daniel 11, versículo 41. Entrará en la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Ahora, ¿cuál es la tierra deseable y gloriosa? Si nos vamos de nuevo al mapa, es lo que corresponde toda esta tierra que hoy en día se le conoce como Palestina. Es toda esta tierra. Esa es la tierra deseable. Esa es la tierra gloriosa. Entonces, habla en este punto, Daniel 11, versículo 41, me está hablando de un suceso muy importante y fue la invasión que Pompeyo hizo a la tierra de Jerusalén. Pompeyo realizó esto y cuando se habla entonces de tierra gloriosa o tierra deseable, siempre se refiere a este terreno llamado hoy en día como Palestina, en donde viene pues esta tremenda guerra o como está la tremenda guerra.
Entonces dice que caerán muchos, dice el versículo que van a caer muchos, pues se van a referir a muchos países, pero pues hay 3 países que no, que no van a caer con respecto a esto. Así que cuando el rey del norte está conquistando, entonces se produce un zarandeo fuerte. Daniel 11 menciona 2 clases de personas, los que están en la tierra deseable, ¿sí? Los que están en la tierra deseable. Y en esa tierra menciona 2 tipos de personas. Uno, los que caen en sus manos, o sea, los que caen en las manos del rey del norte, y los que escapan de sus manos. Los que escapan de sus manos. Ahora, algo muy, muy importante, y es que también nombra a Edom, nombra a Moab y a Amón. Básicamente se refiere a los descendientes de Saúl. Y estas personas escaparon finalmente de esa invasión. Si lo ponemos en el contexto de lo que habla la historia, básicamente o bueno, lo que va a pasar al final, es que esa persona o esta gente de Jerusalén que simboliza a la iglesia cristiana, ¿sí? La iglesia cristiana son aquellos que han escapado de esta mano del papado, de este punto del papado. Así que cuando viene esta marea, cuando viene esta invasión, se produce un zarandeo. Cuando venga al final toda esta marea que tiene que venir, se va a producir un zarandeo y allí se va a ver realmente quién es quién. Realmente allí se van a ver quién es quién. Tremendo. Va a ser esto tremendo. Ahora, vamos a ir a los versículos 42 y 43. Daniel, capítulo 11, versículos 42 y 43. Dice, extenderá su mano contra las tierras y no escaparán del país, y no escapará el país de Egipto. Punto muy importante. Versículo 43. Se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y de Etiopía los seguirán. Ahora, ¿qué significa este punto? ¿Qué es a lo que va este punto? Pues bien, fíjense que en la historia antigua, Babilonia no solo arrasó con Jerusalén, sino que también arrasó a otros países, excepto a 3, según los versículos anteriores: Amnón, Edom y Moab. Y Babilonia, o el rey del norte, llegó hasta Libia y Egipto, que están ubicados en este punto del mapa. Llegaron hasta allá. Fíjense todo lo que tuvieron que recorrer. Básicamente hasta los mundos del mundo conocido en ese tiempo. Ahora, ¿qué es lo que representa esto? ¿Qué evento es lo que representa esto? Básicamente fue la conquista de el papado, ¿sí? Representa la conquista del papado, la victoria aparente sobre todo el mundo y sobre Jerusalén, que en este caso es la iglesia cristiana, son los hijos de Dios verdaderos, porque durante mucho tiempo pensó que había ganado, durante mucho tiempo pensó que había sido pues vencedor en acabar con los hijos de Dios, en acabar con aquellos fieles, pero finalmente no fue así. Entonces, cuando hablamos de Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, están hablando de ese remanente, de ese pueblo remanente que escapó de las manos del papado y que al final escapará de las manos del papado cuando recupere su poder. Entonces viene ese zarandeo. Versículo 44. Versículo 44. Nos vamos a quedar acá. Versículo 44 nos dice, ahora fíjense, recuerden los puntos cardinales, ¿sí? Aquí es súper importante porque aquí se vuelven a mencionar que del norte y del oriente va a pasar algo. Versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y este punto es muy importante porque el verdadero rey del norte es Dios. Vamos bien hasta ahí. Y del oriente viene el Señor Jesucristo. El falso rey del norte, ¿sí? Es el papado, ¿sí? Que en las horas más oscuras estuvo gobernando durante mucho tiempo, en las horas más oscuras. Mató gente,
ya sabemos todo lo que aconteció, porque lo hemos visto en las clases anteriores y me imagino durante mucho tiempo sabemos qué pasó. Cuando el papado recupere su poder, se recupere de su herida mortal, volverá a perseguir, pero esta vez de una forma peor, a los hijos fieles de Dios en todo el mundo, a ese remanente. Pensará que había ganado, pero aquí viene lo importante. Dice, vamos a leerlo nuevamente, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Entonces, esta palabra noticias se puede traducir como nuevas, ¿sí? Que en el griego posteriormente se traduce como la palabra evangelos, que es la buena nueva, es la buena noticia. Entonces, este punto de Daniel 11:44, cuando dice que del norte, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, se refiere al fuerte clamor, se refiere a ese clamor de medianoche, se refiere a ese mensaje del cuarto ángel, cuando en medio de la persecución, el pueblo remanente se levanta, resplandece de una manera tan tremenda que viene ese anuncio de la caída de Babilonia, de salgan de ella, pueblo mío, y muchos de los que están afuera vendrán entonces a ser parte de ese gran remanente que recibirá al Señor Jesucristo. Por eso ese mensaje de los tres ángeles y el mensaje del cuarto ángel, ese mensaje del fuerte clamor, ese clamor de medianoche, ese anuncio como lo dice la parábola de las 10 vírgenes, de que ya viene el novio, eso es lo que atemoriza a este falso rey del norte, es decir, al papado. Y cuando viene ese fuerte clamor, dice aquí que saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Ese fuerte clamor es el que no gusta. Ese fuerte clamor precisamente es el que hace que el papado se enfurezca y pase bueno, lo que vamos a ver más adelante o pasa más adelante en Apocalipsis 12:12, que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, sale como león rugiente a matar y a perseguir, porque ya le queda poco tiempo, ya le queda poco tiempo. ¿Mm? Y entonces vemos que ese remanente, ese pequeño remanente que el rey del norte busca matar, ¿sí? Se describe en Apocalipsis como los 144,000. Los que no van a conocer la muerte, los que van a gozar de un privilegio tremendo viviendo esas horas de tribulación y sobre todo cuando al venirse el Señor Jesús, nunca van a conocer la muerte, ellos no van a experimentar la muerte y van a tener un servicio muy especial en el santuario divino, en el santuario del cielo. Esto va a ser tremendo. Ese mensaje viene del norte, ¿m? Pero también viene del oriente, porque Jesús viene del oriente. Fíjense ustedes que cuando el rey de Israel entraba al santuario, siempre entraba por la puerta del oriente. Cuando Jesús se subió al pollino o al asna, ¿sí? Al hijo del asna, en el día que entró, bueno, como se conoce como la entrada triunfal, él entró por el oriente. Ellos conocían perfectamente que el Mesías vendría por el oriente. Y hay algo particular, y es que en el cinturón de Orión, o esa constelación de Orión, es la única que, sin importar en qué lado del mundo esté usted, lo puede ver. Es la única constelación que se puede ver en todo el mundo, el cinturón de Orión. Y la sierva del Señor dice que Jesús vendrá por el cinturón de Orión. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. ¿Mm? Todo ojo le verá. Y entonces en ese fuerte clamor, Apocalipsis 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío, salgan de Babilonia, salgan del falso sistema religioso, salgan de las mentiras de Babilonia. Y en la iglesia donde asisto, a la iglesia donde me congrego actualmente y donde he tenido la oportunidad de predicar muchas veces, y en otras iglesias también donde he tenido la oportunidad de predicar, siempre he dicho lo mismo, y es que lastimosamente aquí en nuestra cabeza hay muchas cosas de Babilonia, todavía hay muchas cosas de Babilonia, muchísimas que el Señor tiene que limpiar. Aún para aquellos que son de cuna, hay muchas cosas de Babilonia.
Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo vengo de allá, yo vengo del sistema de adoración de Babilonia, yo vengo de allá, conozco muy bien todo lo que pasa allí adentro. Casi fui sacerdote, como anécdota, casi. Pero bueno, entonces lo turbarán. ¿Qué significa la palabra que lo va a turbar? ¿Mm? Básicamente se puede traducir como atemorizar, aterrar, consternar, espantar, lo hacen estremecer. A eso se refiere. ¿Mm? Y cuando dice que saldrá enfurecido, cuando dice que saldrá enfurecido, entonces se refiere a ese punto donde viene el decreto de muerte. Ahí es donde viene ese punto. Cuando dice que sale con gran ira, ¿sí? Para destruir y matar a muchos, en el versículo 44, se refiere al punto y al momento exacto donde viene la tercera etapa de la ley dominical o la fase 3 de la ley dominical, que es el decreto de muerte. Va a salir a destruir a los hijos de Dios. Y es cuando se cumple lo que Jesús dice, que si ese tiempo no fuera cortado, o si esos días no fueran acortados, ninguno se salvaría. Ninguno se salvaría. Y llegamos a la cúspide. Les pido, regálenme 10 minutos más. Estamos en sábado, en teoría no hay afán, pero entiendo que haya que alistar muchas cosas. Pero les pido 10 minutos más, porque este punto es clave. Versículo 45. Versículo 45. Porque aquí es donde se ve el clímax de lo que será este punto donde el papado persigue a los hijos de Dios. Bien, versículo 45. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares, ¿sí? O el mar y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Aquí volvemos al mapa. Aquí volvemos al mapa y he tratado de dejarlo lo más claro posible. Volvámoslo a leer, versículo 45. Plantará las tiendas de su palacio entre el mar o los mares y el monte glorioso y santo. Ahora, pregunta, ¿cuál es el monte glorioso y santo o la tierra deseable? Es lo que se llama Palestina. Bien, Palestina. Más específicamente, Jerusalén. Recuerde que Babilonia fue detrás de Jerusalén, de ese monte santo. Bien. Cuando se refiere al mar, se está refiriendo aquí al mar Mediterráneo. Daniel, precisamente en visión, entiende de manera simbólica que el cuerno pequeño, el rey del norte, el falso rey del norte, va a plantar sus tiendas. Voy aquí a cambiar el color. Voy a cambiar el color, voy a dejar este de color rojo. Planta sus tiendas justo aquí, entre el mar y el Monte Santo o la Ciudad Santa o la tierra deseable. ¿Por qué es tan importante este punto? ¿Por qué Daniel dice que plantará sus tiendas justo en este lugar? Pues resulta que aquí, en este punto, ¿sí? En este punto que yo les estoy señalando, queda el monte de Megido, o lo que se conoce en Apocalipsis 16 como el Armagedón. Armagedón significa la tierra de la matanza, ¿sí? O el monte de la matanza, significa eso. Pero aquí en este punto está el monte de Megido. Según Apocalipsis 16, aquí en este punto es donde se llevará la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Según la Biblia me dice que la gran batalla final se va a llevar aquí. Obviamente está hablando en un lenguaje enteramente simbólico, ¿sí? Simbólico, pero en lo que cuenta Daniel, este punto es escogido por este falso rey del norte para ir a matar y destruir a todos los que están en la Tierra Santa, en el monte deseable, en el monte glorioso, en el monte santo. Pero justo, recuerden que en el versículo 44 se refiere, o la parte del versículo 44 que se refiere a que saldría a matar y a destruir, tiene que ver con el decreto de muerte. Luego dice que va a plantar sus tiendas, ¿sí? Y planta sus tiendas es para ir a matar a los hijos de Dios, a ese remanente. Si lo ponemos en lo que va a pasar en el fin del tiempo, es cuando después de colocada la ley dominical, todo el mundo
¿sí? Que sigue a la bestia, recibió su marca en la mano o en la frente, van a salir a destruir a los hijos de Dios. Exactamente se refiere a ese punto. Recuerden que estamos hablando del lenguaje simbólico. Estamos hablando de un lenguaje simbólico. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo interesante? Este punto de la historia del monte o de Armagedón, ¿sí? Que se llama o se puede traducir como el monte de la matanza, tiene que ver mucho, o bueno, de hecho está ligado con esa gran batalla. Ahora, ¿cuándo va a suceder? Hay dos puntos en la historia o hay dos fases. El primero de ellos es cuando salga con gran ira, ¿sí? El primer punto o la fase 1 del cumplimiento de esta gran matanza es cuando venga la persecución. El pueblo de Dios es liberado, el Señor Jesucristo viene por segunda vez y son llevados al cielo por 1000 años. Pero hay una segunda etapa. Hay una segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 9. Aquí me habla después de lo que ha pasado en el milenio, justo después del milenio. Apocalipsis 20, versículo 9. Aquí se refiere al punto donde los impíos van a dar el último ataque para tomar la Nueva Jerusalén. Para este punto, la Nueva Jerusalén ya ha bajado a la tierra. Los hijos de Dios están salvos dentro de la Nueva Jerusalén. El enemigo va a tratar de tomar por la fuerza la Nueva Jerusalén, ¿sí? Y aquí es donde viene el cumplimiento de la segunda fase. Versículo 9, Apocalipsis 20, versículo 9 nos dice lo siguiente. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Recuerden lo que dice precisamente Daniel 11:45, que cuando sale con gran ira ya a matar a los hijos de Dios, dice en la última parte del versículo. Leámoslo nuevamente, Daniel 11:45. Pero llegará su fin y no tendrá quien le ayude. En la primera etapa, cuando todo el papado sea destruido, no hay quien le ayude. Y en la segunda etapa, cuando ya el enemigo y los demás van a ser destruidos, no habrá quien los ayude. Quien los ayude. Pero nos vamos a quedar con la primera etapa. ¿Cuál es esa primera etapa? El papado perseguirá e irá a matar a los hijos de Dios. Viene la imposición de la ley dominical, decreto de muerte, e irán a matar a los hijos de Dios, pero en esa hora llegará su fin y no hay quien le ayude. Allí nos quedamos, allí nos quedamos. Y precisamente es lo que dice aquí en nuestra última diapositiva, ¿sí? Plantará tiendas, vendrá su fin y no habrá quien le ayude. Ahora, el versículo 45 habla de la promesa del juicio final sobre Babilonia y la liberación, perdón, del pueblo remanente. Entonces, aquí nos quedamos y aquí terminamos esta clase. En la clase de mañana, vamos a ver con una historia bíblica, con una de las historias de la Biblia, cómo se va a cumplir toda esta parte que está acá, ¿sí? Hay una historia maravillosa sobre Sennacherib, cuando va a perseguir al pueblo de Dios y cómo Dios lo libera, para poder entender más o menos cómo va a pasar en el fin del tiempo, cuando todo esto vaya a acabar, antes de la segunda venida de Cristo. Entonces no se pierdan la clase de mañana, vamos a ver precisamente cómo es que Sennacherib queda mal, Dios lo deja en ridículo y termina protegiendo a su pueblo. Y la última clase estaremos hablando sobre Daniel 12 y dos fechas que se estipulan allí muy importantes, los 1290 días y los 1335 días. Y con eso terminamos nuestro curso profético de Daniel, el capítulo 12. Ahora, veo aquí que llegó un estudiante, entró tarde un estudiante. Quería informar de nuevo, antes de ir a la oración final, que todo el material ya está listo. Tenemos las 6 presentaciones,
tenemos este diagrama que vimos en la clase número 1, que muestra los paralelos entre Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, los detalles claves para poder entender el libro de Daniel, capítulo 11 y capítulo 12. También hemos preparado este material. Este es un obsequio para todos los que tomaron el curso y pagaron el material. Este es un obsequio que es la línea profética, donde básicamente aquí se describen pues los acontecimientos que van a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo, antes de la segunda venida de Cristo, como lo ven acá, los acontecimientos antes y después del fin del tiempo de la gracia, acontecimientos en el milenio y los acontecimientos después del milenio. Esta línea profética, llevó un tiempo poderla armar, dejamos pues la mayor parte de material que se pudo colocar allí. Es muy importante porque pues allí vamos a ver cómo se crece la práctica del espiritismo y cómo esta práctica del espiritismo va a llevar a que muchos sean engañados con la falsificación de la segunda venida de Cristo. Así que es un material bastante interesante que ustedes pueden descargar, también lo pueden imprimir, si así lo ven conveniente, lo pueden compartir. Es muy importante este material. Y por último, pues aquí se encuentra ya el libro, por fin lo hemos terminado de redactar. Está todo este curso que hemos visto y también pues hay muchos detalles que no alcanzamos a ver en las clases, pero hay muchos detalles que vale la pena que lo puedan leer, que lo puedan repasar y pues esto les va a ampliar mucho más el conocimiento acerca de estas profecías del libro de Daniel. Así que este es el material que ustedes han adquirido. Nuevamente gracias por querer en este proyecto y los quiero invitar a que terminemos entonces nuestro estudio con una oración. Dame un segundo, vamos a dejar de compartir. Eso es. Vamos a terminar con una oración. Bondadoso y buen Padre, te damos gracias por una clase más. Sabemos que hay muchos detalles, sabemos que hay mucho que hablar aquí, sin embargo a veces el tiempo no da. Pero te damos gracias porque nos has dejado en nuestra mente lo más importante, nos has dejado en la mente lo básico. Ayúdanos a entender un poquitico más, ayúdanos a seguir estudiando día a día estos importantes temas y pues que tu Santo Espíritu siempre dirija cada punto, que esto nos permita estar apercibidos de lo que está pasando alrededor. Seguimos suplicando por las personas que fueron víctimas de estos terremotos o ese terremoto ocurrido en Colombia, también de los incendios en Ibagué, también de los demás terremotos y sismos que están ocurriendo alrededor del mundo. Supimos de uno hace poco en Indonesia. Entonces, Padre, estas simplemente son señas de que pronto vendrá tu Hijo con poder y gloria, así que ayúdanos a estar preparados. Si hay ídolos que tenemos, Señor, te suplicamos no nos ayudes a destruir. Si hay pecados no confesados, ayúdanos, Padre, a confesarlo, pero sobre todo a dejarlos. Suplicamos por mis estudiantes, cada uno de ellos, sus familias, sus anhelos. Especialmente quiero pedir por la hermana Betty, pedir para que ella esté muy bien. Ella se encuentra en la ciudad de Cali, fue una de las que vivió muy cerca este terremoto, así que suplico por ella, por su familia, por su bienestar, que pronto la podamos tener en Bogotá, que la bendigas y protejas y asimismo a todos los hermanos de iglesia, a todos tus hijos fieles que están en todas estas ciudades y que esa gran prueba de fe les ayude para que aprendan a depender más de ti y nosotros también aprendamos a depender de ti. Y bendícenos durante el resto de la noche, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Amén. Ya terminamos de grabar. Nada, como siempre, Dios me las bendiga.